Cada miércoles nos reunimos para estudiar juntos la palabra del Señor y estamos hoy también con ese mismo objetivo, con ese mismo propósito. Por lo tanto, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender mejor tu palabra y poder transmitirla de tal manera que pueda ser de bendición para otros. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando las cartas paulinas y estamos dando una mirada a cada una de estas cartas, no una mirada tan en lo medular, en lo profundo, sino más bien una mirada más panorámica del tema y de esa manera entonces poder entender mejor el texto. Así es que les invito a acercarnos ahora al capítulo 2, que es nuestro capítulo en el cual vamos a estar reflexionando en este día. Y partimos entonces con los versículos 1 al 9, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar este pasaje de ahora. Ahora, este capítulo, este párrafo, ¿no es cierto?, ocurre donde se conecta, diríamos, donde hay una conexión, ¿no es cierto?, en este programa para el mundo, como también con la venida de Cristo. Se conectan todo esto y que vamos a extenderlo más allá, ¿no es cierto?, por lo menos hasta el texto 12 de este capítulo. Ahora bien, dice el texto 1 que algo comenzamos a ver ya la semana pasada. Dice: con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Fíjense que en esta reunión con Él, aquí hay una expresión interesante que se refiere a esta reunión, a este encuentro que harán los salvos en Cristo con el Señor en las nubes. Así es que podríamos decir que aquí hay un primer acto, ¿no? Una primera visión de lo que será este encuentro con el Señor. Ahora, en el versículo 2 comienza entonces a decir: tengan cuidado, hay una advertencia para nosotros. Y dice el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En Reina Valera dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor, ¿no es cierto?, este día que viene para traer juicio, ¿no?, y que es un día frecuentemente citado en el Antiguo Testamento y que llega también para nosotros y que comenzará de una manera que la gente no lo espera. Ahora bien, la frase que aparece aquí, interesante, también tiene que ver con cuando dice ni por carta nuestra, porque circulaban rumores de que había una carta, se había hecho pensar y se había manifestado, se había transmitido, ¿no?, la idea de que había una carta del apóstol Pablo y que hablaba de que el día del Señor ya habría llegado. Y por lo tanto, eso traía confusión, traía conflicto, más aún cuando se aseveraba que esa carta podría ser una carta enviada por el apóstol Pablo. Pablo quiere aclarar estas cosas. Pablo pretende entonces traer claridad a este mensaje y que no perturbe a la iglesia, que no conflictúe a la iglesia. Por eso entonces en el texto 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí comienza entonces el apóstol a darnos algunos indicios que, como he dicho en otros momentos, nos debiera a nosotros ayudar a entender y leer los tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué momentos vive el mundo? ¿Qué tiempos vive nuestra sociedad? ¿No? Entonces dice: aquel día no vendrá. ¿Qué día? El día del Señor, el día en que el Señor venga para traer juicio. Dice, habrían de ocurrir dos elementos muy interesantes. Uno tiene que ver con la apostasía y el segundo, ¿no es cierto?, que se manifieste el hijo de perdición. Ahora,
tendrá que ocurrir la apostasía. El significado prioritario, entendido, interpretado de apostasía es apartarse y que realmente significa partida, traslado, ¿ya? Dejar para y estar en otro lado, ¿no? Abandonar para estar en otro sitio, trasladarse a otro sistema de creencia, en ese sentido. Entonces Pablo dice, antes que el día del Señor venga, primero deben haber un traslado, ¿no? Debe haber una partida, deben ocurrir algunas cosas. Lean lo que está pasando, dice Pablo. Pongan atención, atiendan con cuidado. Entonces, primero, tendríamos que decir que la iglesia se apartará de la fe. La iglesia abandonará la fe. Los hermanos, aquí no está hablando de los paganos, está hablando de hermanos. Habrá una apostasía. La iglesia, los creyentes, aquellos que son parte de la iglesia, ¿no es cierto?, van a abandonar la fe. El Señor Jesús preguntó, según lo que nos relata el Evangelio de Lucas, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿No? Es decir, ¿estará la iglesia firme en sus convicciones? ¿No? Habrá una apostasía. Y una apostasía que por un lado irá en que la iglesia se habrá apartado de la fe y habrá apostatado, habrá renunciado, habrá dicho, ya no creo más en eso. ¿Ya? Un poco guardando la relación es lo que ocurre con Pedro cuando dice, yo no conozco a ese hombre, ¿no? Está negando la existencia de su relación con Jesús. Yo no he estado con él. Está negando, no solo está apartándose de Jesús, sino que además está negando que haya existido tal relación. Por lo tanto, esto pasa también va a pasar con la iglesia. La iglesia no solo va a negar que Jesucristo es el Señor, sino que se va a apartar, ¿ya? No tengo relación con Él. Esa es la idea, ¿no? Entonces, esta partida de la iglesia que dejará entonces en evidencia en lo que va a ocurrir. Pablo no nos da muchos detalles sobre esto aquí, ¿no? Sin embargo, en la primera carta, en el capítulo 4, el versículo 16 y 17, él dice, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, entonces los muertos en Cristo resucitarán. Esto es una partida, la iglesia va al encuentro del Señor. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, la iglesia dejará el escenario en el que ella ha estado durante este tiempo para ir al encuentro del Señor. Pero los que quedan habrán abandonado la fe, ¿no? Entonces, es complejo. La iglesia, este traslado de los creyentes, podríamos tomarlo como una partida, pero aquí está el mundo, la iglesia que suponía debía mantener su fe sólida, ellos estarán también entrando en una apostasía. La segunda cosa que tiene que ocurrir antes que venga el Señor, dice, y está en la última parte del texto 3, ¿no? Dice, cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifieste, se dé a conocer, se pueda apreciar visiblemente, podamos ver sus efectos, podamos notar su presencia, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando Él sea revelado como tal, cuando se manifieste, ¿no? Entonces, aquí es cuando es llamado el hombre de pecado. El apóstol, cuando Juan escribe en el libro de Apocalipsis, lo llama el anticristo, ¿no? Y él usa ese término muchas veces. Ahora, luego Pablo escribe un poco más sobre este hombre de pecado. Y él dice, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto así que se sienta en el templo de Dios como Dios.
haciéndose pasar por Dios. Es decir, una de sus demandas, una de sus formas visibles de usurpación del trono de Dios y de querer ser Él el Dios, es que Él les dirá a los demás que Él es Dios. Y si hay algo que atrae al ser humano, si hay algo que atrae al hombre, es esta necesidad de aparecer con autoridad y con poder. Si hay algo que atrae al ser humano, es esta necesidad de mostrarse como alguien importante cuando no lo es, y de querer ser. Recuerde usted que uno de los propósitos de la Torre de Babel era llegar hasta el cielo de Dios, hasta la presencia de Dios, ¿no? La enseñanza que encontramos en las sectas y por ejemplo en los mormones tiene que ver con el hecho de que todos somos como Dios. El apetito de Satanás era ser como Dios. Entonces, el objetivo de este anticristo, de este hombre de pecado, es revelarse a los demás, es mostrarse a los demás como Dios. En el libro de Apocalipsis encontramos que esta bestia que sale del mar y que reuniría a las naciones, ¿no?, se presentará como Dios. Como Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pensará el mundo en ese tiempo? Él es el Cristo. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Cuando les digan, allá está, ustedes no crean. Cuando a ustedes les digan que hay que ir a tal sitio porque allí está, ustedes no lo crean. Hermanos, yo insisto en esta expresión, hay que analizar los tiempos. Usted tiene que estar atento a los acontecimientos y comparándolos con la palabra del Señor, porque estas cosas no pueden a usted perturbarle. No pueden a usted causarle estos problemas que yo leía la semana pasada en el libro de Gálatas. Cómo Pablo dice, ¿cómo ustedes pueden ser tan insensatos? Aunque, como ya se ha dicho muchas veces, el término real en el texto del original es no sean tan estúpidos. ¿Cómo pueden ser tan necios? Que habiendo comenzado, ¿no es cierto?, habiendo comenzado por el Espíritu, por el conocimiento del Espíritu, ustedes llegan ahora a una confusión tan grande que no son capaces de distinguir lo que es de Dios y lo que es del diablo. ¿Cómo es posible? ¿Quién les contó una historia tan interesante para ustedes que logró nublar los pensamientos, entenebrecer sus pensamientos y hacerles creer una cosa distinta? Entonces, una de las demandas es que Él se declarará Dios, ¿ya? Entonces, el mundo creerá aquella gran mentira. Luego, en el texto 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo ya había hablado a los hermanos. Cuando yo estuve con ustedes, cuando yo les presenté el Evangelio, cuando yo les testifiqué del Evangelio, yo les dije que estas cosas ocurrirían. Pablo dice, esto no es nada nuevo. ¿Por qué? Tengan cuidado con estas cartas que andan por ahí, con estos rumores que circulan y que dicen que el día del Señor llegó. Por favor, pongan atención. Estas cosas yo ya se las dije, ya tratamos, yo ya les enseñé sobre esto, ¿no? Entonces él dice, ahora les recuerdo lo que ya les dije. Y hermanos, una y otra vez nosotros tenemos que recordar. Por eso es que es imperioso siempre leer una y otra vez la palabra del Señor. ¿Para qué? Para refrescar nuestra mente, para recordar todo lo que nosotros necesitamos saber. Por tanto, el texto siguiente, que es el texto 6, dice, y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que puede retener a este hombre de pecado?
¿Qué es lo que retiene el mal en el mundo? ¿Qué es lo que está frenando esta manifestación del hombre de pecado? Obviamente que la respuesta no es otra, que quien lo retiene es el Espíritu Santo. Mire lo que dice el texto 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo retiene, y hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, hay alguien que frena todo el accionar del diablo. El diablo, si bien es cierto, hermanos amados, tiene poder y autoridad para muchas cosas, pero él no puede avanzar más allá que lo que el mismo Dios le permite que avance. No puede. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Recuerde usted que quien le convence a usted y a mí de pecado, de juicio, de justicia, es el Espíritu de Dios. Él es quien retiene, ¿no? Entonces, no pueden hacerlo los gobiernos del mundo. No pudo ni el Imperio Romano detenerlo. ¿Por qué? Porque es una fuerza malvada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el texto 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿no? Ya comenzó a actuar. De pronto, cuando nosotros de verdad miramos nuestra sociedad, y aquí, mire usted, no vayamos a otros países todavía, pero miremos en Chile. Hermanos, la maldad, la iniquidad se ha manifestado de una manera extraordinaria. Hoy día cuando circulamos por las calles estamos con miedo, con temor. Hay horarios en los que no nos atrevemos a circular por las calles salvo por una gran emergencia. ¿Por qué? Porque la maldad se ha manifestado de tal manera, los odios, las rencillas, los conflictos entre personas, ¿no? Entre familias, entre partidos políticos, entre los poderes económicos, entre estos poderes, ¿no es cierto?, que luchan unos contra otros, que el pobre piensa que el rico quiere atraparlo, que el rico piensa que el pobre quiere robarle, etcétera, etcétera. Este misterio de iniquidad ya ha comenzado a actuar y había comenzado a actuar en el tiempo de Pablo, sin duda, ¿no? Está hoy día operativo. Está actuando en nuestra sociedad. En Mateo capítulo 13 el Señor nos manifiesta la condición del mundo actual, ¿no? Entonces, Él dice, el reino de los cielos es distinto a todo lo que ustedes conocen. El reino de los cielos no es así, ¿no? Entonces, la palabra de Dios hoy día, el mensaje de salvación está siendo entregado, está siendo sembrado en el mundo. Hermanos, la iglesia evangélica está entregando un mensaje, como dije yo el otro día, en un mensaje por ahí, ¿no es cierto?, un mensaje de fe, de salvación, de esperanza. Hay esperanza para nuestra sociedad. Hay esperanza, sí, pero esa esperanza no está en los poderes políticos, porque están influidos por la iniquidad, por el mal. La esperanza está en el Señor. Entonces, la palabra de Dios está siendo sembrada en el mundo. Sin embargo, el enemigo ha llegado y ¿qué ha hecho? Ha sembrado cizaña. Mateo capítulo 13, ¿no? Y crece la cizaña y crecen los odios, ¿no es cierto? Pero van creciendo junto con el trigo. La palabra de Dios sigue avanzando, sigue creciendo, sigue llegando, pero también la maldad está creciendo en el mundo, hermanos. Como les dije, es solo cosa de mirar en nuestro país. Cuando escuchamos y vemos las noticias, nos alarmamos de pronto. Pero en realidad, eso debe llevarnos a analizar los tiempos y a darnos cuenta de que estas cosas son más reales de lo que nosotros pensamos y que la palabra del Señor tiene razón. El mundo está empeorando, ¿no? El mundo está teniendo algunos cambios, pero porque la palabra de Dios
se está difundiendo en el mundo. ¿No? Entonces, hermanos, hay libertad para predicar el Evangelio. Hagámoslo. Pero también tenemos que reconocer que la cizaña, la maldad, está creciendo también. Ahora, ¿qué es lo que retiene toda esa maldad? No es otra que el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que llega y que va a lo profundo del corazón del hombre, y que entonces la palabra de Dios, convencido por el Espíritu Santo, la palabra de Dios que penetra, como dice el mismo texto bíblico, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Pero es la palabra de Dios que penetra en lo más profundo del ser humano. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. La gente, cierto, está ávida de creer, pero también sabemos que solo acercándose a Cristo pueden llegar, ¿no? Entonces, esto, a ver, permítanme decirlo de esta manera. Lo que el Espíritu Santo está haciendo es como cuando usted tiene una gaseosa, ¿no es cierto?, y la mueve fuertemente. Lo único que retiene que el gas y que esta gaseosa no explote y salga por todos lados es la tapa que allí tiene. Pero cuando usted suelta la tapa, eso fluye. Cuando el Espíritu Santo vuelva, cuando el Espíritu Santo ya no esté, entonces la maldad se entregará en un desenfreno. ¿Acaso en el tiempo de Pentecostés no estaba el mundo en crisis? ¿Acaso no estaba el mundo en un conflicto tan grande? Pero allí está el Espíritu de Dios, que tiene una misión. La iglesia de Dios está para predicar el Evangelio. El Evangelio hay que seguir sembrándolo, hay que seguir proclamándolo, hay que seguir entregándolo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor venga por nosotros. Ahora, el Espíritu Santo, su tarea es sellar, marcar a todos los que han creído en el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día de la resurrección, cuando llegue el día de nuestra redención final, nosotros podamos llegar a la presencia del Señor. Pero hermanos míos, creo que ninguno de nosotros quisiéramos estar cuando esta tapa se salga, como la gaseosa. Si usted le saca la tapa, cuando está, y luego que usted la ha agitado, cuando usted saca la tapa, eso explota. No quisiéramos estar cuando el Espíritu Santo se aparte. Y mira lo que dice el texto 8. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Bendito sea Dios. No, es el malvado, este anticristo, el hombre de pecado, que tendrá una influencia mundial, que tendrá una presencia mundial. No habrá forma de detenerlo, no habrá poder en la tierra que pueda detener toda su maldad. Entonces, el Señor tomará su iglesia y la llevará con él. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel, mientras estaba en Egipto, estaba angustiado, estaba desesperado, hasta el día en que Dios lo liberó. Hermanos, no tendremos
un mundo mejor que el que hoy podemos ver. Pero sí llegará el día en que el Señor matará con el espíritu de su boca a este hombre de pecado. Y la iglesia será liberada. La espada de la palabra de Dios. Esa palabra que proviene de su boca, ¿no? Esa palabra que tiene poder. Esa palabra que basta con que sea emitida y se cumple lo que ella anuncia. Sea la luz. Y la luz fue. Y la luz fue. La palabra del Señor. La palabra del Señor tiene poder. Y mire lo que dice al final el texto 8. Y destruirá con el resplandor de su venida. ¿No? Resplandor es como una manifestación, ¿no? Como aquí hay un equivalente a esta palabra griega que es epifaneia, ¿no? De donde nosotros tomamos nuestra palabra que llamamos una epifanía, una manifestación de. Entonces aquí se describe como el esplendor de su gloria. Fíjese que cuando el Señor Jesús nació en Belén, había una estrella resplandeciente que manifestó a los hombres el lugar donde estaba el Hijo de Dios, ¿no? El esplendor de su gloria. Pablo, cuando escribe a los hermanos que acompañaban la iglesia en el tiempo en la carta de Tito, él le dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. La gracia de Dios manifestó, trajo gloria, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces la humanidad sea salva. Los hombres vieron gran luz y les fue anunciado el evangelio de salvación, el resplandor de su gloria. Cuando Él venga, otra vez, habrá otra manifestación, habrá otra epifanía, ¿no? Y vendrá para establecer su reino. Así es que, de esa manera entonces, nosotros nos damos cuenta que la iglesia del Señor es una iglesia triunfante, es una iglesia victoriosa, es una iglesia que espera con ansias el regreso del Señor. Versículo 9. La llegada de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañada de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Fíjese, voy a volver a leer para que usted ponga atención. La llegada de este impío, la llegada de este hombre de pecado, ¿no? Que es netamente, 100% obra de Satanás, irá acompañada de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Este malvado, que será la obra del diablo, podrá también realizar milagros. Cuando el texto nos habla de hechos poderosos, ¿no? Usa una palabra en el griego que es dunamis, ¿no? Que significa algo sobrenatural, como es dinámico, una explosión, significa poder, ¿no? De ahí viene la palabra dínamo, dinamita, ¿no? ¿Se acuerda cuando años ha, para que las bicicletas tuvieran una luz que iluminara hacia el frente, había un aparato muy pequeño que iba en la parte de la rueda trasera generalmente o delantera, pero en cualquiera de las dos, que al girar, hacía girar en un aparatito que se llamaba el dínamo. Y con eso le daba poder para tener luz. Pero dunamis es la palabra griega para poder, ¿no? Y tiene que ver con eso, con el poder, como la dinamita tiene poder para reventar. De ahí viene la palabra dinamita, de poder para
para romper una roca, lo usan en las mineras para abrir la tierra y sacar el cobre y sacar el oro y sacar la plata, etcétera, etcétera. Tiene poder, explota, ¿no? Entonces digamos que este hombre malvado tendrá un poder inusitado, impensado, hermanos. Podrá imitar muchos de los milagros del Señor. Recuerde usted que leemos en el libro de Job que Satanás en una ocasión, por ejemplo, permitió que el viento destruyera a los hijos e hijas de Job. Mire, yo quiero llevarles a este texto porque creo que es importante para nosotros, para que usted entienda con mayor claridad lo que nos dice el texto sagrado y que a nosotros nos ayuda a comprender mejor su palabra. Pero en el capítulo 1 nos habla acerca de esto, ¿no? Y vienen estos y empiezan a ocurrir estas cosas. Dice, y vino un mensajero de Job y dijo, estaban los bueyes y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó a las ovejas. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron. En tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo. Vino en fiesta de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas. Hermanos, el diablo tiene poder. Por favor, no olvidemos eso. No menospreciemos. Porque cuando usted menosprecia el poder de su enemigo, usted se debilita. Porque entra en su vida una confianza, ¿no? Entra en usted la confianza que no debiera estar. Nuestra confianza debe estar basada en el poder de Dios. Pero eso no significa mirar en menos el poder del diablo, ¿no? El diablo tendrá a través de esto demostraciones que tendrán el poder para convencer a la gente. Realizará señales para que el mundo de la ciencia, el mundo que nosotros conozcamos, sea absorbido y puedan creer en esto. Y que las personas que no tengan un conocimiento sólido en las Escrituras puedan ser confundidos y apostatarán, abandonarán la fe, señales y prodigios falsos. Es decir, harán cosas que engañarán a muchos, ¿no? Este hombre de pecado, todas las cosas que será capaz de hacer, ¿quién va a caer en su engaño? Aquellos que no obedezcan al Evangelio. Aquellos que no oyen el Evangelio del Señor son los que caen en la maldad. Dice también, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, engañará a los que se pierden porque decidieron no creer al Evangelio. No. Por supuesto que creemos que el Evangelio será difundido hasta el último rincón del mundo porque así lo dijo el Señor. Llegará hasta el final del mundo, hasta el final de los tiempos. Sin duda que va a ser así, ¿no? Pero el mundo creerá la mentira. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Dios permitirá, los dejará que ellos crean su mentira. ¿No? Los abandonará. ¿Por qué el Señor hará esto? ¿Por qué el Señor permitirá esto? ¿Será algo injusto esto? No, de ninguna manera. Esto es lo mismo que cuando Dios endureció, dice la Biblia, el corazón de Faraón. ¿Usted se ha puesto a pensar en esto? ¿Usted cree que en algún momento Faraón estaba lamentando la situación de los israelitas? ¿Usted cree que Faraón en algún momento pensó en dejar
ir al pueblo de Dios. No, él estaba tratando de engañar al profeta de Dios. Ahora los dejaré ir, pero no es así. En su corazón había maldad. No quería dejarles ir. ¿Y qué hace Dios? Lo lleva al extremo. Lo lleva al extremo. Lo coloca, como diríamos nosotros hoy día, entre la espada y la pared. Dios lo coloca en una situación en que lo obliga a rebelarse completamente, ¿no? Dios lo lleva al momento de revelar sus intenciones. ¿Cuáles eran? Y eso ocurre en nuestro día. Vemos gente que trata de engañar, incluso en este tiempo en que nosotros estamos viviendo como nación, en un periodo eleccionario. Muchos incluso usan lenguaje evangélico. Pero hermanos, no hay ninguna intención de ellos de buscar a Dios. Ahora, cuando ellos han decidido, cuando ellos han tomado la decisión de no oír, de no aceptar, de no obedecer la palabra de Dios, entonces Dios envía sobre ellos un espíritu engañoso. Es decir, los deja libres. Ok, vayan por su camino. Vayan por su camino. Cuando la gente deja de aceptar la verdad, cuando la gente rechaza la verdad, creerán fácilmente una mentira. En el plano de lo espiritual, en el plano de lo religioso, cuando la gente rechaza el mensaje verdadero, cuando la gente rechaza, creerán cualquier mentira. Como dije, ¿cuál mentira? La mentira de que Jesucristo no es el Señor. Luego el texto dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la verdad. Por lo tanto, el que rechaza a Cristo, dice el texto, ellos rechazaron la verdad. Sí, cuando ellos rechazan a Jesucristo, entonces quedan completamente abiertos a cualquier mentira. A cualquier mentira, ¿no? Todas las mentiras que sean posibles, ellos las creerán porque rechazaron la verdad de Jesucristo. Entonces, si nosotros miramos aquello, vamos a entender lo que viene más adelante. Mire lo que dicen los textos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto, Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos dos textos nos presentan este Evangelio completamente. Nos presenta entonces tanto el Evangelio desde el pasado como en el presente y para el futuro. La proyecta hacia allá, la manda hacia allá. Y nosotros aceptamos y creemos aquello. Entonces, dice que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Eso es lo que nos dice Romano. Dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Las cosas ayudan a bien, pero a los que conforme a su propósito, a los que creen, no a cualquier persona, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que aquí tenemos una verdad básica. Por eso es que el mismo apóstol Pablo, en este capítulo 8 de Romanos, él dice lo siguiente: a los que antes conoció, a esos que le recibieron, a esos que creyeron. Cuando habla de conocer, habla de este conocer antes. A esos que los conoció porque creyeron, porque lo aceptaron, porque lo recibieron como su Salvador. A esos entonces los ha hecho y los ha llamado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Cristo sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y a esos que conoció antes, no que determinó Él que fueran salvos, sino que a esos que conoció porque antes le recibieron. A esos que conoció antes, a esos los llamó y los justificó en Cristo. Y a estos que justificó, también los glorificó. Los lleva a la presencia del Señor. Por tanto, ¿qué es lo que podemos decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá destruirnos? Si Él nos conoció a los que fueron salvos, conoce a los que son salvos hoy día y los proyecta hacia el futuro, hacia la gloria eterna. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí, ¿no? Eso mismo, Dios nos escogió desde el principio para salvación. Dios nos escogió desde el principio. Podemos mirar hacia atrás y saber que Dios nos escogió para salvación. Pero eso tenía que ser el resultado también de una aceptación personal que usted y yo hemos hecho, ¿no? Entonces, como dice Spurgeon, me agrada, dijo Spurgeon, un gran predicador, me agrada que Dios me eligiera antes que yo estuviera aquí. Porque si Él hubiera esperado hasta que yo llegara, entonces nunca me habría elegido. Esto significa simplemente que Él está diciendo, me agrada que en Cristo Dios otorgara eterna salvación. En Cristo, para que los que creen en Él la reciban. Así es que, si no hay otra manera. Y luego dice, el texto 13 dice, mediante, quiero mirarlo para ustedes, dice, el Señor, mediante la santificación por el Espíritu, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, ¿no? Mediante la santificación. Dios nos escogió, la fe en la verdad. Cómo el Espíritu Santo nos santifica hoy, cómo el Espíritu Santo nos prepara hoy. ¿Para qué? Lo que el Espíritu Santo está haciendo en usted, mi amado hermano, es prepararlo para la eternidad. Prepararlo para la eternidad. Por eso que el versículo 13 después añade, dice, y la fe en la verdad. Es decir, un creyente que está desarrollándose espiritualmente, un creyente que se prolonga, un creyente que avanza, un creyente que se extiende hacia lo que viene y que por lógica entonces alcanzará la salvación. Se desarrolla, un creyente real se desarrolla en Cristo. Y el versículo 14, ¿no? Dice, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme leer rápidamente. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, nuestro Dios,
nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que, hermano, estad firme y retener la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta, pero carta nuestra, dice el apóstol. Hermanos míos, examinad los espíritus conforme a la palabra de Dios y ver si estos son o no de Dios. Si no honran y glorifican a Dios, entonces no son de Dios. Si no honran a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, entonces no son suyos. Vamos a terminar aquí y vamos a dejar nuestro estudio para continuar la próxima semana. Que el Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde. Señor, gracias por estar hoy en tu presencia y por escuchar hoy tu palabra. Permite, Señor, que cada día examinemos tu palabra en el tiempo oportuno, preparándonos para ir al encuentro de Jesucristo nuestro Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo y que Dios les bendiga.